Bienvenido a Verdad Filosófica. Hoy no vienes a entretenerte, vienes a enfrentarte a algo incómodo. Porque hay una pregunta que puede cambiarlo todo, ¿y si todo lo que persigues no te hace libre, sino dependiente? Quédate, porque en los próximos minutos vas a conocer a un hombre que desafió al mundo entero sin levantar la voz, un hombre que no conquistó territorios, pero conquistó algo mucho más difícil, la libertad interior. Vivimos rodeados de ruido, de objetivos, de metas que nunca terminan, de deseos que nacen y crecen sin descanso. Nos enseñaron que acumular es avanzar, que tener más es ser más, que el éxito se mide en lo que mostramos, pero nadie nos enseñó a cuestionarlo. Y en medio de todo ese caos, hubo alguien que decidió hacer exactamente lo contrario. Su nombre fue Diógenes de Sinope, y su historia no es cómoda, no es elegante, no es aspiracional en el sentido moderno, pero es profundamente verdadera. Porque mientras el mundo corría hacia el exceso, él caminó hacia la simplicidad absoluta. Nació en un mundo donde la filosofía florecía, donde grandes mentes debatían sobre la virtud, la justicia y el alma humana. Pero Diógenes no se sentó a debatir, decidió vivir su filosofía. Y ahí es donde todo cambia, porque es fácil hablar de sabiduría, lo difícil es encarnarla. Fue exiliado de su ciudad, despojado de su origen, separado de lo que conocía. Y en lugar de reconstruir su vida según las reglas del mundo, decidió romperlas todas. Llegó a una ciudad que lo tenía todo, y eligió no tener nada. Dormía en un barril, comía lo mínimo, vestía lo esencial. No por necesidad, sino por elección. Porque entendió algo que la mayoría evita mirar, que muchas de nuestras necesidades no son reales, son aprendidas. Mientras otros buscaban reconocimiento, él buscaba independencia. Mientras otros acumulaban riquezas, él eliminaba lo innecesario. Y poco a poco, sin darse cuenta el mundo, se convirtió en alguien imposible de controlar. Hay una escena que lo define todo. Un día, observó a un niño beber agua con sus manos. Y en ese instante, tiró su cuenco. Porque comprendió que incluso eso, era un exceso. Y esa pequeña acción contiene una verdad enorme, siempre se puede soltar más. Su filosofía era radical, pero no compleja. Decía que la felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que no necesitas. Y esa idea, tan simple, es profundamente incómoda, porque nos obliga a mirarnos. ¿De verdad necesitas todo lo que tienes? ¿O te has convencido de que lo necesitas? Diógenes caminaba por las calles con una lámpara encendida a plena luz del día. Cuando le preguntaban qué hacía, respondía, busco a un hombre honesto. Y esa frase no era una broma, era una crítica directa a una sociedad llena de apariencias. No buscaba perfección, buscaba autenticidad. Algo que hoy, siglos después, sigue siendo escaso. Y entonces ocurrió uno de los encuentros más famosos de la historia. El hombre más poderoso del mundo, Alejandro Magno, quiso conocerlo. Un rey frente a un hombre sin nada. Poder absoluto frente a libertad absoluta. Alejandro se acercó con respeto, y le ofreció concederle cualquier deseo. Cualquier cosa. Riqueza, protección, posición, todo estaba a su alcance. Y Diógenes respondió algo que atravesó la historia. Apártate, me tapas el sol. No fue arrogancia. Fue claridad. Porque quien no necesita nada, no puede ser comprado. Y en ese momento, aunque pocos lo entienden, el verdadero poder no estaba en el rey, estaba en el hombre que no deseaba nada. Hoy vivimos en una época diferente, pero no tanto como creemos. Seguimos atrapados en comparaciones, en expectativas, en una carrera invisible donde siempre parece faltar algo. Nos prometen felicidad si alcanzamos el siguiente nivel, pero ese nivel nunca es suficiente. Siempre hay más. Siempre falta algo. Siempre hay una nueva meta. Y aquí es donde la voz de Diógenes vuelve a aparecer, silenciosa pero firme. Tal vez no necesitas más. Tal vez necesitas menos. Menos ruido. Menos validación. Menos dependencia de lo externo. Porque cada cosa que necesitas, también te ata. Cada deseo que no controlas, te controla. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es que más puedo tener, sino que puedo soltar. Soltar no es perder. Soltar es liberar espacio. Es recuperar control. Es volver a lo esencial. No se trata de vivir como Diógenes. No se trata de abandonar todo. Se trata de entender
qué es lo verdaderamente importante. Porque cuando lo descubres, todo lo demás pierde peso. Y en ese momento, aparece algo que no se compra, no se presume, no se mide. La paz. Una paz que no depende de circunstancias. Una paz que no se rompe con la opinión de otros. Una paz que nace de no necesitar demostrar nada. Diógenes no dejó libros. No dejó riqueza. No dejó un sistema complejo. Dejó algo mucho más incómodo. Un espejo. Un espejo que refleja lo que somos, cuando dejamos de fingir. Y tal vez por eso su historia sigue viva. Porque no es solo su historia. Es una pregunta abierta. ¿Qué pasaría si dejaras de perseguir todo lo que te dijeron que necesitas? Pausa implícita. ¿Qué pasaría si ya fuera suficiente, sin nada más? Pausa. Y ahora, antes de irte, escucha esto con atención. Si hoy perdieras todo lo que tienes, ¿seguirías siendo libre? Hay algo inquietante en la idea de un hombre que no necesita nada, porque pone en evidencia todo lo que nosotros creemos necesitar. Nos obliga a mirar nuestras rutinas, nuestros deseos, nuestras compras impulsivas, nuestras metas heredadas, y preguntarnos si realmente nacieron de nosotros o si fueron sembradas silenciosamente por el mundo que nos rodea. Y en ese cuestionamiento comienza una incomodidad que muchos prefieren evitar. Porque aceptar que podrías vivir con menos no es solo una idea práctica, es una amenaza directa a todo un sistema basado en el consumo, la comparación y la validación externa. Es reconocer que gran parte de lo que persigues no responde a una necesidad real, sino a un condicionamiento invisible que te ha acompañado desde siempre. Diógenes entendió esto sin teorías complejas, sin estudios largos, sin discursos elaborados. Lo entendió observando la vida tal como es, sin filtros. Vio que los animales vivían sin ansiedad por el futuro, que los niños eran felices sin posesiones, que la naturaleza no acumulaba, simplemente existía. Y entonces eligió alinearse con esa verdad básica, una verdad que hoy parece revolucionaria pero que en esencia es simple: vivir con lo suficiente. No con lo mínimo forzado, sino con lo necesario consciente. Esa diferencia lo cambia todo. Porque no se trata de renunciar al mundo, sino de dejar de depender de él. Dejar de necesitar que todo esté perfecto para sentirte en paz. Dejar de buscar fuera lo que solo puede construirse dentro. Y quizás lo más desafiante de todo esto es que sabes que hay algo de verdad en ello. Lo sientes. Aunque no quieras aceptarlo del todo, hay una parte de ti que reconoce que la libertad no está en tener más, sino en necesitar menos. Vivimos en una era donde todo compite por tu atención, donde cada segundo alguien intenta venderte una idea, un producto o una versión de vida que supuestamente deberías desear. Y en medio de ese bombardeo constante, tu mente se llena de expectativas que ni siquiera elegiste conscientemente. Te hacen creer que necesitas mejorar constantemente, avanzar sin parar, demostrar tu valor en cada paso. Y sin darte cuenta, entras en una dinámica donde descansar se siente como perder, donde detenerte genera culpa, donde simplemente estar parece insuficiente. Diógenes rompió con todo eso siglos antes de que existiera. No participó en esa carrera invisible. No buscó validación, ni aprobación, ni reconocimiento. Y por eso mismo, se volvió inalcanzable para el sistema. Porque cuando no necesitas la aprobación de nadie, nadie puede manipularte. Cuando no deseas lo que todos desean, te vuelves impredecible. Y eso, en cualquier época, es una forma de poder. Pero no es un poder que se impone, es un poder que se sostiene en silencio. No busca dominar, busca liberarse. No compite, simplemente observa. Y desde esa posición, todo cambia. Tal vez no necesitas salir del sistema por completo. Tal vez solo necesitas dejar de creer en él ciegamente. Empezar a cuestionar, a elegir, a decidir qué vale realmente tu energía. Y ahí comienza algo distinto. Algo más consciente. Algo más tuyo. Hay una diferencia profunda entre vivir y reaccionar, y la mayoría de las personas pasan su vida reaccionando. Reaccionan a lo que ven, a lo que otros logran, a lo que creen que deberían hacer. Y en ese ciclo constante, pierden el contacto con su propia esencia. Diógenes no reaccionaba, respondía desde la claridad. No se dejaba arrastrar por tendencias, ni por opiniones, ni por normas sociales que no tenían sentido para él. Y eso le daba una estabilidad que no dependía de nada externo. Imagina por un momento lo que significa vivir así.
Sin necesidad de impresionar, sin miedo al juicio, sin ansiedad por el futuro. No como una idea lejana, sino como una realidad diaria. Eso no significa ausencia de dificultades. Significa ausencia de dependencia emocional hacia lo que no puedes controlar. Y ahí está la clave que muchos pasan por alto. Porque no puedes controlar el mundo, pero sí puedes decidir cuánto te afecta. Puedes observar sin absorber, puedes escuchar sin adoptar, puedes vivir sin compararte constantemente. Y cuando empiezas a hacer eso, aunque sea poco a poco, algo cambia dentro de ti. Una sensación de ligereza, de espacio, de libertad. No es magia. Es claridad. Uno de los mayores engaños modernos es la idea de que más opciones significan más libertad. Pero en muchos casos ocurre lo contrario. Cuantas más opciones tienes, más dudas aparecen, más inseguridad, más miedo a elegir mal. Y sin darte cuenta, terminas paralizado, sobreanalizando, posponiendo decisiones que en realidad podrían ser simples. Porque el exceso no solo se manifiesta en lo material, también en lo mental. Diógenes eliminó ese ruido. No porque no pudiera elegir, sino porque redujo sus necesidades al punto donde elegir se volvió natural. No había conflicto interno, no había contradicción. Y eso le daba una claridad que hoy parece casi imposible. Pero no lo es. Solo requiere algo que pocos están dispuestos a hacer: simplificar. Simplificar tu entorno, tus decisiones, tus prioridades. Quitar lo innecesario no solo libera espacio físico, libera energía mental. Y en ese espacio aparece algo que no se puede forzar: la tranquilidad. Una tranquilidad que no depende de tener todo resuelto, sino de no estar constantemente dividido por dentro. Hay una fuerza silenciosa en la autenticidad que no necesita ser anunciada. Cuando alguien es realmente libre, no lo dice, se nota. En su forma de hablar, de moverse, de decidir. Diógenes no predicaba desde la superioridad, predicaba desde el ejemplo. Su vida era su mensaje. Y eso es lo que lo hacía tan impactante. Porque es fácil decir cómo deberían ser las cosas, pero vivirlo es otra historia. Y ahí es donde la mayoría falla. En la coherencia. Pero cuando hay coherencia, no necesitas convencer a nadie. Tu presencia habla por ti. Tu forma de vivir transmite más que cualquier discurso. Hay un punto en la vida en el que comienzas a darte cuenta de que muchas de tus decisiones no fueron realmente tuyas, sino respuestas automáticas a lo que viste, escuchaste o aprendiste sin cuestionar, y ese momento, aunque incómodo, es profundamente liberador porque te permite empezar a reconstruirte desde una base más real, más consciente y mucho más alineada contigo mismo. Porque hasta que no cuestionas lo que das por hecho, sigues viviendo en una especie de guión invisible, repitiendo patrones, persiguiendo metas heredadas y sintiendo vacíos que no sabes explicar, como si algo dentro de ti supiera que hay otra forma de vivir, pero no supiera exactamente cuál es. Diógenes no necesitó un sistema complejo para entender esto, simplemente observó, se dio cuenta de la desconexión entre lo que la gente decía y lo que realmente hacía, y decidió romper con esa incoherencia desde la raíz, sin medias tintas, sin excusas, sin miedo a parecer extraño. Y es precisamente ese parecer extraño lo que detiene a la mayoría, porque vivimos en una sociedad donde encajar es premiado y cuestionar es incómodo, donde seguir la corriente es más fácil que detenerse y pensar, más cómodo que mirar hacia adentro. Pero hay algo poderoso en atreverse a no encajar, en permitirte ser diferente, en tomar decisiones que no buscan aprobación sino coherencia interna, y aunque al principio genere incomodidad, con el tiempo se convierte en una fuente de estabilidad profunda. Porque cuando dejas de actuar para agradar, empiezas a actuar desde la verdad, y eso cambia completamente la forma en la que experimentas la vida, las relaciones y hasta el silencio. Y quizás, sin darte cuenta, ese es el primer paso hacia una libertad que no depende de nada externo, una libertad que nace cuando te atreves a ser quien realmente eres. Existe una trampa silenciosa en la forma en la que entendemos el éxito, una idea que se nos ha repetido tantas veces que ya ni la cuestionamos, y es la creencia de que siempre hay un siguiente nivel al que debes llegar, algo más que debes conseguir, una versión mejor que debes alcanzar. Pero esa mentalidad, aunque parece motivadora, tiene un lado oscuro, porque nunca te permite estar en paz con el presente, siempre te empuja hacia adelante, siempre te hace sentir que aún no es suficiente, que aún no eres suficiente.
Diógenes rompió completamente con esa lógica, no porque no pudiera aspirar a más, sino porque entendió que ese más era una ilusión sin fin, una carrera donde la meta siempre se mueve un poco más lejos. Y al salir de esa carrera, descubrió algo que muchos pasan por alto, que la tranquilidad no está al final del camino, sino en la forma en la que decides recorrerlo. No necesitas llegar a ningún lugar para empezar a sentirte completo, no necesitas acumular experiencias, logros o reconocimiento para validar tu existencia, porque tu valor no depende de eso. Y aunque esta idea puede parecer simple, aplicarla requiere un cambio profundo, requiere desaprender, soltar creencias, redefinir lo que significa vivir bien. Pero una vez que empiezas a hacerlo, algo dentro de ti se relaja, como si por fin dejaras de correr detrás de algo que nunca fue realmente necesario. El miedo es uno de los mecanismos más poderosos que existen, no solo porque nos protege, sino porque también nos limita, especialmente cuando ese miedo no es real, sino aprendido, heredado o imaginado. Miedo a no encajar, miedo a no tener suficiente, miedo a perder lo que tienes, miedo a ser juzgado. Y en ese cúmulo de miedos, muchas personas construyen su vida entera sin darse cuenta. Diógenes enfrentó ese miedo de una forma radical, eliminando todo aquello que podía perder, reduciendo su vida al punto donde el miedo dejó de tener poder sobre él. Y esa es una idea que cambia completamente la perspectiva: si no tienes nada que perder, no hay nada que temer, y aunque no se trata de llevarlo al extremo, sí invita a reflexionar sobre cuánto de lo que haces está condicionado por el miedo. Porque muchas veces no eliges lo que quieres, eliges lo que te da más seguridad, aunque no te haga feliz, aunque no te represente realmente. Y ahí es donde empieza el conflicto interno, esa sensación de estar viviendo una vida que no termina de sentirse propia, como si algo estuviera fuera de lugar. Pero cuando empiezas a enfrentar esos miedos, aunque sea poco a poco, descubres que muchos de ellos no eran tan reales como parecían, y que detrás de ellos hay espacio, libertad y verdad. Hay una calma especial que aparece cuando dejas de intentar controlar todo, cuando aceptas que no todo depende de ti, que hay cosas que simplemente son como son, y que resistirse constantemente solo genera desgaste. Pero esa calma no llega sola, llega cuando sueltas la necesidad de tener todo bajo control, cuando entiendes que la incertidumbre no es un enemigo, sino parte natural de la vida. Diógenes vivía en esa incertidumbre constante, sin garantías, sin planes a largo plazo, sin estructuras que lo protegieran, y aún así, no vivía con ansiedad. Porque su estabilidad no dependía del entorno, dependía de su forma de ver el mundo, de su capacidad de adaptarse, de su desapego hacia lo externo. Y eso es algo que hoy parece difícil, pero no imposible, porque no se trata de eliminar la incertidumbre, sino de cambiar la relación que tienes con ella. Cuando dejas de verla como una amenaza, empieza a convertirse en un espacio de posibilidad, en un terreno donde puedes moverte con más libertad. Y en ese cambio de perspectiva, algo se transforma, porque ya no necesitas que todo esté resuelto para sentirte en paz. La mayoría de las personas busca respuestas fuera, en libros, en expertos, en tendencias, en contenido constante, pero rara vez se detienen a escuchar lo que ocurre dentro de ellas mismas. Y no porque no quieran, sino porque no están acostumbradas, porque el silencio puede ser incómodo, porque mirar hacia adentro implica enfrentarse a cosas que no siempre son fáciles de aceptar. Diógenes no evitaba ese silencio, lo habitaba, lo utilizaba como una herramienta para entenderse, para observar sus pensamientos sin apegarse a ellos, para vivir con una claridad que no depende de estímulos constantes. Y esa práctica, aunque no tenga nombre moderno, es profundamente transformadora, porque te permite reconectar contigo, distinguir entre lo que es tuyo y lo que has absorbido del entorno. Porque no todo lo que piensas es realmente tuyo, muchas ideas simplemente pasaron por ti y decidiste quedarte con ellas sin cuestionarlas. Pero cuando empiezas a observar, a filtrar, a elegir conscientemente, tu mente se vuelve más ligera, más clara, más tranquila. Y en ese espacio, empiezas a encontrarte. Al final del camino, cuando todo se reduce a lo esencial, hay una verdad que se repite de distintas formas a lo largo de la historia, en diferentes culturas, en diferentes voces, y es que la libertad no se encuentra acumulando, sino soltando. No es una libertad superficial, no es hacer lo que quieras en cualquier momento, es algo mucho más profundo, es no estar atado a lo que no depende de ti, es no necesitar constantemente algo externo para sentirte bien. Diógenes vivió esa libertad en su forma más pura, no como una idea, sino como una experiencia diaria, como una forma de estar en el mundo sin cargas innecesarias.
Y aunque su vida pueda parecer extrema, su mensaje es aplicable, es cercano, es posible en pequeñas decisiones, en pequeños cambios, en pequeñas renuncias conscientes. Porque no necesitas cambiarlo todo para empezar a sentirlo, a veces basta con soltar una sola cosa que sabes que no necesitas y observar lo que ocurre. Y en ese gesto simple puede haber más transformación que en años de búsqueda externa. Porque al final, la respuesta nunca estuvo fuera, siempre estuvo esperando a que dejaras de distraerte lo suficiente como para verla. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Hay momentos en los que la vida te obliga a detenerte, aunque no quieras, momentos donde todo lo que dabas por seguro empieza a tambalearse y de pronto te encuentras cuestionando cosas que antes parecían incuestionables. Y es en ese espacio de incertidumbre donde muchas veces nace la posibilidad de ver con más claridad lo que realmente importa. Porque cuando todo fluye sin fricción, es fácil seguir en automático, es fácil no preguntarse demasiado. Pero cuando algo se rompe, cuando algo incomoda, cuando algo no encaja, ahí aparece la oportunidad de mirar más profundo. Diógenes no esperó a que la vida lo obligara, él eligió ese camino por voluntad propia, eligió incomodarse antes de ser condicionado, eligió cuestionar antes de aceptar, y esa decisión marcó toda su existencia. Y aunque su forma de hacerlo fue extrema, el fondo de su mensaje sigue siendo aplicable, porque no necesitas perderlo todo para darte cuenta de que es lo esencial, puedes empezar a observar ahora, en este mismo momento. Puedes preguntarte qué cosas en tu vida realmente aportan valor y cuáles simplemente ocupan espacio, cuáles te acercan a la paz y cuáles te mantienen en tensión constante. Y en ese ejercicio, poco a poco, empiezas a ver con más claridad, como si una capa invisible se retirara y te permitiera entender algo que siempre estuvo ahí, pero que no habías querido mirar. Hay una presión silenciosa que se instala en la mente cuando sientes que siempre tienes que estar avanzando, como si detenerte fuera sinónimo de retroceder, como si descansar fuera una pérdida de tiempo en lugar de una necesidad natural. Esa presión no siempre es evidente, pero se manifiesta en pequeños gestos, en la incapacidad de desconectar, en la sensación de culpa cuando no estás haciendo algo productivo, en la idea constante de que deberías estar en otro lugar. Diógenes no vivía bajo esa lógica, no medía su valor en función de lo que producía ni de lo que lograba, su existencia no estaba orientada al rendimiento, sino a la coherencia. Y eso le permitía algo que hoy parece raro, estar presente sin ansiedad, vivir sin la necesidad constante de justificar su tiempo, simplemente existir sin la presión de demostrar nada. No porque no pudiera hacer más, sino porque entendía que hacer más no siempre significa vivir mejor, que la acumulación de logros no garantiza la tranquilidad. Y en ese entendimiento hay una liberación silenciosa, una forma de vivir que no necesita correr para sentirse válida, que no necesita acumular para sentirse completa. A veces confundimos comodidad con bienestar, pensamos que todo lo que nos resulta fácil o placentero es automáticamente bueno para nosotros, pero no siempre es así, porque muchas de esas comodidades terminan generando dependencia. Dependencia de estímulos, de distracciones, de validación constante, de una rutina que no necesariamente nos hace crecer, pero que nos mantiene en una zona conocida. Diógenes eligió incomodarse de forma consciente, no por sufrimiento, sino por claridad, porque entendía que en la incomodidad hay aprendizaje, hay adaptación, hay una conexión más directa con la realidad. Y aunque no se trata de rechazar toda comodidad, se invita a reflexionar sobre cuánto dependemos de ella, cuánto necesitamos que todo sea fácil para sentirnos bien. Porque cuanto más dependes de condiciones externas, más frágil se vuelve tu bienestar, más fácil es que cualquier cambio te desestabilice. Pero cuando desarrollas la capacidad de estar bien incluso en la incomodidad, algo cambia, te vuelves más flexible, más fuerte, más libre. Hay una diferencia importante entre estar ocupado y estar enfocado, y muchas veces confundimos ambas cosas, llenamos nuestro tiempo de actividades, de tareas, de estímulos, pero eso no significa necesariamente que estemos avanzando en lo que realmente importa. Estar ocupado puede ser una forma de evitar el silencio, de no enfrentarse a preguntas más profundas, de no detenerse a pensar si lo que estás haciendo tiene sentido para ti. Diógenes no llenaba su tiempo por inercia, su vida era simple, directa, sin distracciones innecesarias, y eso le permitía una claridad difícil de alcanzar en medio del ruido constante. No necesitaba hacer mucho para sentir que su vida tenía sentido, porque su enfoque no estaba en la cantidad, sino en la calidad de su experiencia. Y esa es una idea que puede cambiarlo todo, dejar de medir tu vida por lo lleno que está tu día y empezar a medirla por lo presente que estás en él. Porque no es lo que haces, es cómo lo vives.
Hay una sensación de vacío que muchas personas intentan llenar constantemente, un vacío que no siempre tiene una causa clara, pero que se manifiesta en la necesidad de hacer, de tener, de buscar algo más. Y ese vacío no se llena con cosas externas, aunque lo intentemos una y otra vez, porque su origen no está fuera, está en una desconexión interna que no se resuelve acumulando. Diógenes no evitó ese vacío, lo enfrentó, lo atravesó, lo entendió, y en lugar de llenarlo con distracciones, decidió observarlo hasta que dejó de ser una amenaza. Porque cuando dejas de huir de ese vacío, descubres que no es tan oscuro como parecía, que en realidad es un espacio donde puede surgir algo más auténtico. Pero para llegar ahí, necesitas detenerte, necesitas permitirte sentir sin escapar inmediatamente hacia lo conocido. Y en ese proceso, aunque al principio incomode, hay una transformación silenciosa que empieza a tomar forma. Si hay algo que define a una persona verdaderamente libre, no es lo que tiene ni lo que puede hacer, sino lo poco que necesita para estar en paz. Esa capacidad de sostenerse internamente sin depender constantemente de factores externos. Diógenes encarnaba esa idea de una forma radical, pero también profundamente coherente. Su vida era un reflejo directo de lo que pensaba, no había contradicción entre su discurso y su forma de vivir. Y esa coherencia es algo que hoy escasea, porque vivimos en una cultura donde es fácil decir una cosa y hacer otra, donde la imagen muchas veces pesa más que la verdad. Pero cuando empiezas a alinear lo que piensas, lo que dices y lo que haces, algo se estabiliza dentro de ti, una sensación de integridad que no depende de la opinión de otros. No es un proceso inmediato, ni perfecto, pero es real, es progresivo, y tiene un impacto profundo en tu forma de experimentar la vida. Porque al final, la libertad no es hacer todo lo que quieres, es no estar atado a lo que no necesitas.